Buenas noches, ¿cómo están? Espero que bien. Este video va dedicado a mi compañero de prácticas de artes marciales, que se llama Sebastián, y que ya hace varios días me preguntó qué significaba para mí la filosofía. Entonces le dije que bueno, voy a tratar de grabar un video dando una respuesta, obviamente provisoria y a futuro posiblemente revisable también. Quiero decir, lo que yo diga hoy va a ser una síntesis de lo que considero que se puede denominar como filosofía a partir de diversos pensadores. Obviamente que este es un resumen muy general, no pretende abarcar ni podría abarcar a todos aquellos que durante varios siglos se han expresado sobre esta materia y han dado sus opiniones, sus conferencias, sus escritos, sus clases, etc. Bien, la filosofía etimológicamente significa amor a la sabiduría, pero hoy en día en este mundo convulsionado, acelerado, globalizado, que está en la inmediatez de las cosas, no invita mucho a pensar este tipo de definición. En definitiva, ¿qué es el amor? ¿Y qué es la sabiduría? Son términos muy abstractos. No creo que puedan cambiar absolutamente nada, ni tampoco ejercitarnos en la tarea del pensar, que en eso consiste la filosofía, o el filosofar. A mí me gusta más la definición de filosofía como deseo de saber, porque el deseo es algo más movilizante, que viene de las entrañas, que moviliza tanto lo afectivo, lo intelectual y lo espiritual. En ese sentido, se puede decir que la filosofía nace aproximadamente en el siglo IV a.C. con la figura de Sócrates. Sócrates fue un personaje que dedicó prácticamente su vida a dialogar con los demás, reconociendo su propia ignorancia, su no saber, y haciéndole reconocer mediante la mayéutica, mediante el diálogo con los otros que dialogaban, que ellos tampoco sabían nada. Sócrates dialogaba con un guerrero o un militar prestigioso, con un político, con un artista, con un artesano, con los poetas, etc. Y a todos los dejaba prácticamente deconstruidos, se diría hoy en día, sin discurso, sin habla. Eso le valió el odio y la sentencia muy injusta de muerte. Sócrates muere aceptando beber cicuta para no contradecir las leyes y no contradecir tampoco el mandato que había recibido del dios Apolo. La historia, por supuesto, es más rica y más extensa, pero simplemente lo nombro como el iniciador de la disciplina filosófica. Platón retoma gran parte de este pensamiento. Sócrates, de hecho, Platón escribe la Apología de Sócrates. Sócrates se sabe que no escribió nunca nada. Y en la alegoría de la caverna directamente nos dice que la verdad que busca la filosofía está fuera de este mundo, está en un mundo inteligible, donde hay una jerarquía de ideas y donde la idea más fuerte, la que le da sentido y consistencia a todas las demás, y que éstas a su vez hacen participar las cosas de esas ideas, es la idea de bien. Luego vendrás Aristóteles con un planteo quizás más, o de hecho más realista que el de Platón, y divide la filosofía en al menos tres aspectos: como una forma de saber, como una función intelectual y como un modo de actividad, ¿sí? El modo de ser del filósofo es un modo de ser muy diferente del modo de ser de cualquier otra persona, sea poeta, un político, un ama de casa, un trabajador, no importa. El filósofo tiene un modo de ser diferente, que lo distancia también de los demás y que necesita de cierta reflexión, pero a su vez también del diálogo con los otros para poder expresar sus ideas y poder aprender del otro a su vez las ideas de ese otro. Bien, luego vendrá en el mundo medieval, ya a partir de los siglos 4 o 5 después de Cristo en adelante,
muy resumidamente, se dice desde una cierta visión un poco materialista y positivista que la filosofía es, o fue, mejor dicho, la sierva de la filosofía, de la teología, perdón, que la filosofía era considerada como la sierva de la teología. A mí la palabra sierva no me gusta porque me suena a servidumbre, pero algo hay de cierto, y es que los grandes teólogos y filósofos medievales, yo he nombrado Santo Tomás, podía nombrar a Pseudo Dionisio, San Agustín, Boecio, etc., San Buenaventura, San Alberto Magno, Suárez, bueno, muchísimos más hay también. Toda esta gente tenía como referencia en las Sagradas Escrituras, y a partir de ahí trataba de conciliar lo revelado en las Sagradas Escrituras con el pensamiento filosófico, ya sea de índole platónica o neoplatónica, ¿sí?, o aristotélica. Bien. Luego vendrá el mundo moderno, cuyo exponente principal es o ha sido Descartes. Descartes define la verdad y la filosofía, la verdad misma de la filosofía, como la búsqueda de certeza. De ahí que Descartes es el primero en fundar el llamado ego cogito, el sujeto pensante. Y a partir de este sujeto, a partir de este pensamiento que surge el hombre, se llega luego, mediante la idea de Dios, mediante la existencia de Dios, que nos es revelada al mismo tiempo a través del pensamiento, hacia las cosas. Esto implica un antes y un después en el pensamiento filosófico, porque Descartes dividirá la sustancia en dos partes: la res cogitans, la sustancia finita, y la res extensa, ¿sí? La res cogitans es el sujeto pensante, el hombre, que es el único ser que piensa, a diferencia de otros seres vivos, y la res extensa son las demás cosas que se pueden, digamos, reducir de alguna manera a lo medible, a lo calculable, a lo matematizable, en definitiva. Luego de Descartes vendrá Hume, con un fuerte escepticismo, simplemente lo nombro, y luego vendrá, para mí, el pensador posiblemente más importante y que no ha dejado de tener una influencia hasta nuestro tiempo. Me refiero a Immanuel Kant, con su Crítica de la Razón Pura, primera edición en 1781, segunda edición, si mal no recuerdo, en 1785, ¿no?, donde Kant descubrirá los límites de nuestra razón y donde cerrará el acceso a toda cosa que esté ahí afuera, el acceso a toda cosa en sí. La cosa en sí es pensable, ¿sí?, pero no es posible de ser conocida, ¿sí? Es decir, yo puedo pensar el universo, pero no puedo conocer el universo, ¿sí? Son las llamadas, aparecen las llamadas antinomias, término muy fuerte en el pensamiento de Kant. Luego destaco a Comte y el positivismo lógico y su positivismo, que se basa sobre todo en el discurso científico. Lo interesante de Comte es que para Comte no hay una filosofía, sino que hay distintos regímenes filosóficos de acuerdo a las distintas épocas que se han dado. Es decir, lo que dije antes, esta idea de Comte es muy parecida también a la idea de Hegel y de los idealistas alemanes. Pero básicamente en Comte hay, digamos, distintas filosofías de acuerdo a las distintas épocas. No es lo mismo la filosofía en el mundo antiguo que la filosofía en el mundo medieval, que la filosofía en el mundo moderno y en el mundo contemporáneo, plena época de la Revolución Industrial, en que piensa Comte. Sin embargo, para Comte podría lograrse, si se diese un progreso histórico ordenado, que es en aquello que él confía, cuyo eje principal son los descubrimientos científicos, podría darse, sin embargo, pese a estas diversidades y estos distintos discursos filosóficos, una unidad de pensamiento de la filosofía. Luego vendrá Husserl, ya estamos a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, un pensador neocantiano, a mi criterio, que definirá la filosofía como ciencia estricta.
O sea, irá contra el naturalismo de la ciencia, pero a su vez definirá la filosofía como ciencia estricta, seguirá mucho o bastante al pensamiento cartesiano, ¿sí? De hecho, hay un texto de Husserl que se llama Meditaciones cartesianas. Luego el Husserl más tardío descubrirá la noción de intersubjetividad y sobre todo de Lebenswelt, mundo de la vida, pero a mi criterio no deja de ser un pensador neocantiano que no sale de este sujeto pensante. Posteriormente vendrá el pensador más importante del siglo XX, según mi criterio, que Heidegger, que parte de la vida fáctica, de la existencia, que él denomina humana, que él denomina el Dasein, el ser ahí, pero cuya pregunta fundamental, dice Heidegger, es que la filosofía ha olvidado, ¿sí? Mejor dicho, no la pregunta fundamental, sino el proyecto fundamental de Heidegger es que la filosofía ha olvidado la pregunta por el ser. La pregunta por el ser a diferencia del ente. Y todo su pensamiento consistirá en sus diferentes etapas en tratar de volver a retomar esta pregunta. ¿Qué significa que una cosa sea? Bien, no vamos a discutir acá si Heidegger queda apresado en el neocantismo o no. Hay muchas aporías en su pensamiento, mi tesis doctoral versó sobre ello. Las mismas, los invito a que la lean si tienen ganas. Hay diversas posiciones. Yo tengo más dudas sobre Heidegger ahora que hace 10 años, pero indudablemente es el pensador más importante del siglo XX. Posiblemente lo sigan de cerca también Bergson, Henri Bergson, Wittgenstein y también Alfred Whitehead, entre otros. Sin olvidar, por supuesto, el movimiento existencialista, ¿sí? Sobre todo el existencialismo ateo de Jaspers o el existencialista más teísta, por decirlo, de Jaspers y otros. Quisiera terminar este video con una frase de Deleuze, Gilles Deleuze, que escribió sobre Nietzsche y que dice lo siguiente. Para Deleuze, lo parafraseo, la filosofía es la rebelión contra cualquier clase de estupidez, ¿sí? La filosofía no sirve ni para buscar la felicidad, que era el último objetivo de Aristóteles, ni siquiera para buscar la sabiduría. La filosofía sirve de alguna manera, ¿sí?, para entristecer. O sea, el fin de la filosofía es entristecer. ¿Entristecer por qué? Porque vivimos en un mundo completamente estupidizado. Estupidizado por las redes, estupidizado por los medios de comunicación, por el capitalismo, por lo que fuere. Entonces, al ser muy crítico, Gilles Deleuze y Félix Guattari, con el que escribió la mayoría de sus obras, considera que la filosofía, en ese texto sobre Nietzsche, sirve para entristecer a un mundo estúpido. Solamente entristeciéndose los seres humanos podrán tomar conciencia en realidad de lo que es la búsqueda de la sabiduría. Y ahí nos remontamos nuevamente a Sócrates, en ese deseo de saber. Termino este video con una frase de Heidegger que me parece bastante elocuente y precisa para nuestro tiempo. Más que preguntarnos, dice Heidegger, ¿para qué? ¿Qué podemos hacer con la filosofía? Preguntémonos qué puede hacer la filosofía con nosotros. Bueno, los dejo con esta reflexión última de Heidegger sobre qué puede hacer la filosofía con nosotros, lo cual es un indicador de que la filosofía no solamente sigue muy vigente, sino que tiene un rol preponderante en este mundo caótico, sorpresivo e impredecible. Bueno, que tengan un muy buen fin de semana. Largo carnaval.